buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos una nueva ronda de encuentro. Va a participar Sebastián Acevedo, que ya lo voy a presentar, pero bueno, en primer lugar, también comentarle a Sebastián un poco qué es este espacio de encuentro. Es un espacio donde participan muchas personas interesadas en muchos temas de la realidad. Fundamentalmente acá tenemos conectados a Leandro González y Lucas Simonielo, que son concejales de la ciudad de Santa Fe, actualmente se desempeñan ahí. Leandro es presidente del Consejo en la actualidad también. Y bueno, se realizan muchas rondas de este tipo, Seba, te comento a vos en particular. Se trataron muchísimos temas, muchos temas vinculados a la planificación al desarrollo urbano, temas vinculados al desarrollo económico. La semana pasada también se trataron temas vinculados a las fake news y que quien dio la charla de la semana pasada casualmente está conectado acá escuchándote también, así que tenés un ex expositor entre los asistentes. O sea que también me puedo sumar a las próximas, supongo, por extensión. Supuesto. Sí, te vamos a ir avisando, por supuesto. Bueno, puntualmente, hoy Sebastián nos va a hablar sobre inteligencia artificial y su rol para el desarrollo económico y la innovación en gobierno. Brevemente, porque a Seba no le gustan mucho las presentaciones, pero lo vamos a presentar igual porque lo merece, porque además de ser un excelente profesional, es un amigo de la casa. Así que bueno, Sebastián Acevedo está terminando la maestría en Harvard en Gobierno y Desarrollo Internacional. Es cofundador de una startup incubada en el Laboratorio de Innovación de Harvard y un fondo de emprendimiento de MIT, con la que asiste a gobiernos a adoptar estrategias y herramientas de inteligencia artificial. Antes de eso, fue consultor en desarrollo digital e innovación pública para el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, Seba, después de la presentación, adelante. Gracias, Jero, gracias a todos, gracias Facu también por invitarme y por darle cabida también al tema este que es tan interesante y tan importante y bueno, que yo lo trabajo porque me interesa, pero también porque soy convencido de que al final muchos de los temas de productividad, de inclusión del futuro van a venir por ahí. Así que súper gracias, es un orgullo estar acá. Yo les voy a contar un poquito de las investigaciones que estuve haciendo como parte de mi maestría acá en Harvard, algunas experiencias propias dentro de la startup, con la que ayudamos a gobiernos de América Latina a desarrollar soluciones de inteligencia artificial y estrategias de inteligencia artificial. Y parte de la investigación que estoy haciendo para el Banco Interamericano. Van a ver algunos de los resultados de investigación que estamos por publicar con el BID. Así que voy contando, ustedes me avisan las dudas que tengan, van poniendo en el chat de pronto. Si me las pierdo, Jero, me podés ir avisando. Sí, Seba, te comento, disculpa, no comenté la mecánica. En general se cancela el micrófono de todos. Las consultas son por el chat y al finalizar tu charla va a haber unos minutos de consultas especiales que hayan ido poniendo durante tu charla. Bárbaro, gracias. Bueno, y ojalá podamos entonces presento y después tener alguna charla donde la gente pueda dirigir un poco este tema hacia lo que les interesa, porque al ser tan amplio inteligencia artificial, después de pronto podemos tocar preguntas o dejarlo obviamente para alguna segunda o tercera charla con grupitos que luego se interesen. Bueno, ahí estoy compartiendo ya, a ver. ¿Sí, verdad? Bueno, gracias. Esta es esto de acá ya habló Jero, así que voy a salir de acá. Este es básicamente donde estoy ahora mismo, la startup desde la que trabajo. Bueno, si tuvieran que adivinar qué es esto, ¿qué dirían? A ver, están todos muteados. Bueno, les adelanto que no son los países en cuarentena, no es ningún dato del coronavirus. Esta es la lista de países, un mapa de países que empezaron a desarrollar o ya terminaron de desarrollar sus estrategias de inteligencia artificial.
Seba, perdón, una breve interrupción. Cuando te acercás el micrófono se escucha mucho mejor. Ah, dale, hagamos así. ¿Te hablo ahora? ¿Me escuchás mejor, Jero? Muchísimo mejor. Listo, vamos así. Genial. Bueno, estos son los países con estrategia de inteligencia artificial, como decía, desde varios aspectos, desde el desarrollo económico hasta la adopción en gobierno, la ética, la inclusión de los ciudadanos en temas de concientización. Argentina es un caso raro porque atravesó todo el proceso de diagnóstico y desarrollo de la estrategia durante el gobierno anterior y ahora mismo no se sabe qué va a pasar con eso o si va a reiniciar otro proceso y demás. Pero en la mayoría de los otros países, los gobiernos que le siguieron a los que comenzaron estos esfuerzos han estado, por lo menos, manteniendo estrategias o mejorándolas incluso, incrementando inversiones y demás. Estos son algunos datos. La inteligencia artificial está en todos lados. Para empezar, si tienen un smartphone, lo más probable es que ustedes interactúen con la inteligencia artificial todo el tiempo. Ahora mismo, este mismo sistema con el que estamos hablando tiene un montón de mecanismos para resolver pequeños problemas que antes necesitaban programación rígida. Y ya les voy a contar por qué esa diferencia es relevante. Pero estos son los números grandes. Esto es lo que se espera, más o menos, las consultoras. Esto es un dato de McKinsey, del Instituto Global de McKinsey. Y esta es una estimación de Accenture y Frontier Economics de cuánto crecimiento adicional puede traer la inteligencia artificial cada año a nivel global. A la izquierda y a la derecha son algunas estimaciones por país. Estas estimaciones, como son entre el 2018 y el 2030 o el 2035, si ustedes calculan eso como un porcentaje de cambio compuesto, obviamente es un valor enorme de crecimiento. Imagínense, si uno tiene un crecimiento constante, estable, de 1.2% extra respecto de lo normal, o de lo esperado sin inteligencia artificial, es un cambio que sería por 1,12 a la 12. O sea, es un valor que termina siendo muy grande para un PBI. Mucho crecimiento esperado. Ahora, mucha gente cuando le presento cosas de consultoras, y perdón si alguien tiene experiencia en consultoras, se ponen un poco así, como que estos números no sabemos muy bien de dónde salen, ¿viste? Nadie conoce muy bien de dónde vienen todas estas estimaciones. Pero así es como está reaccionando el sector privado. Y esta gente que está poniendo su dinero en inversiones privadas, en empresas de inteligencia artificial. 2019 está más bajo porque no está completo, llega hasta octubre nomás, pero el crecimiento es fenomenal. Y esto es no solo inversión privada, acá inversión privada es solo lo gris. También son datos de Crunchbase y de otras plataformas para hacer estudios de mercado. Acá también tienen adquisiciones, salidas a la bolsa, minority stake y demás. Pero este también es el crecimiento enorme acelerado en inversiones generales en empresas de inteligencia artificial. Este dato es un poco raro, 2014. No, ¿ustedes ven mi mouse? Perdón. Si no, puedo poner ahí. Ahí está. Este dato, 2014, es un poco extraño porque Alibaba, la empresa enorme de China, la empresa tecnológica de China, el Amazon chino, salió al mercado este año, muy, muy tarde, en términos como occidentales, pero fue una estrategia curiosa y que de todos modos le fue muy bien. Pero es un valor raro nada más por eso, no es que después cayó, sino que la tendencia del mercado en general es ascendente. Estas son las publicaciones en áreas de inteligencia artificial en relación a todo el resto de las áreas de la ciencia. Esto es dentro de la base de datos de Scopus, que tiene muchas publicaciones de muchos temas. Y si ven, se triplicó la participación de la inteligencia artificial en los últimos 20 años. Y la tendencia es creciente. Si ven acá la derivada, la expectativa como de cambio es muy creciente. Esto es, la ciencia le está dando un espacio mucho más grande a la inteligencia artificial. Estos son los papers de los artículos publicados en revistas académicas en Deep Learning, que es la tecnología más avanzada. Todo esto es para comentarles por qué estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es un tema de verdad que vale la pena ahora mismo dialogarlo. Y si lo ven, miren la tasa de crecimiento que hay y miren lo que es la diferencia. O sea, esto acá,
Esto acá son obviamente los países ricos y acá principalmente está China. Eso es lo que explica principalmente hacia el este. Latinoamérica está acá. Es un poco un dato triste de toda esta cuestión. Esta es la participación de América Latina y en el Caribe en las citas a papers de IA. Y estas son las patentes. Sí, yo entiendo que acá hay gente trabajando en desarrollo económico, saben que la innovación es un tema fundamental para el desarrollo económico, sobre todo de mediano y largo plazo. Y si ven acá, el 94% de las patentes, si suman lo que es más o menos China y otros países, bueno, Singapur está acá, pero termina midiendo muy poquito por el tamaño, Europa, Estados Unidos, son responsables por el 94% de las patentes, es decir, el conocimiento accionable para la producción se genera en un 94% dentro de la inteligencia artificial en estos países. Es una cosa, esto a mí lo que me dice es que esta es la revolución tecnológica de los ricos. Y en tiempos de globalización, las revoluciones tecnológicas es verdad que o vienen de los ricos o vienen de países que eventualmente se hacen ricos, pero acá está extremadamente marcado el problema que puede llegar a generar llegar demasiado tarde a esto. Esto del lado de la ciencia. Y obviamente en la economía del conocimiento es lo fundamental. El conocimiento es un componente central para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y así viene esto. Esto también, obviamente, tiene números, también se explica no solo por problemas de conocimiento, sino también inversiones en investigación y desarrollo. Ya vamos a hablar sobre por qué esos números son tan bajos. Pero bueno, esta es una idea de cómo fue creciendo el espacio de la inteligencia artificial y qué participación tenemos nosotros como América Latina. Si bien Argentina es un número muy parecido en términos de participación, no se destaca particularmente. Dentro de América Latina, nuestros valores en general suelen dar todos debajo de Brasil y por encima, apenas por encima de México, alrededor de Chile y demás. Estaríamos como liderando la parte hispanohablante de América Latina por muy poquito. Y ya voy a dar algunos datos más específicos de esto. Ahora, si con esto todavía no los convencí, hasta ahí son números, pero también hay una lógica económica detrás de por qué la inteligencia artificial tiene ese rol tan particular. ¿Por qué no estamos hablando de otra tecnología que seguramente tuvo también crecimiento en la inversión, crecimiento en las publicaciones científicas y demás? La inteligencia artificial, lo que se está viendo es que se comporta como una tecnología de propósito general. Esta es la visión de uno de los mejores economistas del mundo y estos no son los únicos. Este es el ex creador de Google Brain y el ex Chief Scientist de Baidu, que es el Google chino. Esta es una de las grandes personas del Deep Learning. Es probablemente top 5 investigador en datos del mundo. Y que diga esto no es poco, porque lo que quiere decir una tecnología de propósito general es aplicabilidad general, es decir, la electricidad. La electricidad es un muy buen ejemplo de una TPG, una tecnología de propósito general. Se aplica en muchos sectores. Hagas lo que hagas, necesitas electricidad, que de pronto no era obvio para la gente cuando se estaba implementando la electricidad. Segundo, mejora en el tiempo. La idea es las inversiones van haciendo que la generación, la distribución sea mejor a lo largo del tiempo. Y lo tercero, que esto es fundamental, habilita innovaciones complementarias. Sin electricidad no existiría, hoy no estaríamos hablando, ¿verdad? Entonces, el iPhone tiene un montón de sentidos, sí, fenómeno. Bueno, sin electricidad no haces nada. Esta computadora que tengo acá con la que les hablo. Entonces, estas son ya cosas que ni siquiera podés medir de la innovación que podés habilitar teniendo una tecnología de propósito general. Entonces, esta, si se quiere, es como una base en la que una vez que tenés capacidades instaladas, podés desarrollar muchas más capacidades. Para mí este es el dato fundamental cuando uno piensa en desarrollo de mediano plazo, porque en un ecosistema donde no tenés capacidad o humana o experiencia de empresas o de científicos, incluso del gobierno regulando y habilitando todo, o adoptando o incentivando, en un ecosistema donde no tenés esa capacidad, esa experiencia, no van a surgir todas las innovaciones complementarias sobre la IA. Lo que tienen las tecnologías de propósito general es que innovan no solo reemplazando una tarea, es que transforman fundamentalmente un modelo de negocio y transforman fundamentalmente
reorganizan, esto es lo interesante del Steam Engine, el motor a vapor, ¿se dice? Sí. Esto es lo más impopular del mundo, decir algo en inglés y que no te sale en español, perdón. Pero la idea es, estas tecnologías aparecen y llaman la atención en un momento que reemplazan una tarea puntual, las tecnologías de propósito general, como la electricidad, como las computadoras, son otro ejemplo, las computadoras, las laptops, por ejemplo, la PC. Llegan, reemplazan una tarea puntual, pero el salto de verdad de productividad se genera cuando reorganizan la forma de hacer negocios. Nuevos modelos de negocio y nuevos sistemas productivos desarrollados en función de esta tecnología. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Esta es la investigación. Esto es, hasta acá es conocimiento que no depende, que es en general que se está desarrollando entre los economistas del mundo, gente que está viendo cómo desarrollar los ecosistemas de datos en los países y demás. Parte de mi investigación en Harvard fue estudiar esto dentro del ecosistema de software. Es decir, yo lo que agarré fue datos de código abierto en la plataforma de seguimiento de código más grande del mundo. Todas las grandes empresas que hacen código tienen su código en repositorios de GitHub. GitHub es esta empresa que lo que hace es, yo escribo una parte de un código, por ejemplo, el backend de un software. Alguien más, después Jero, escribe el frontend, es decir, lo que va a ver el usuario. Después a Facu le pido que escriba, que codee, que programe el sistema de inteligencia artificial que hace la predicción por detrás. Todo eso se gestiona dentro de una plataforma donde vos vas controlando todas las diferentes versiones y eso es GitHub. GitHub tiene muchísimos datos, captura casi la totalidad del mercado y yo agarré todos los datos de los proyectos de código abierto que son más o menos un buen proxy para el código cerrado también, para el código de la industria y demás. Y dije, ¿cómo están colaborando los investigadores o los programadores de diferentes dominios? Y lo que dije fue, veamos en proyectos de cada dominio, cuáles son los otros dominios que más le aportan. Entonces, cloud, por ejemplo, acá tenés un tema de la nube, o mobile development, ahí arriba lo que ven el circulito. El desarrollo móvil creció mucho, obviamente, con los smartphones y demás. Entonces, yo lo que me propuse es, para el desarrollo móvil, ¿cuáles son los otros dominios digitales que más le aportan código a ese dominio? Entonces, calculé todo, calculé los efectos indirectos y demás. Esto se llama ciencia de redes, básicamente, y tomé algunas medidas de centralidad para ver cuál es el nodo más relevante dentro de una red. Es decir, cuál es el nodo que más le aporta conocimiento o código a los otros nodos. Y en este caso lo que vi es que con todos los indicadores que probé, los diferentes indicadores de centralidad, la inteligencia artificial es el dominio que más le aporta a los otros dominios de software. Es decir, para crear desarrollo móvil, para crear ciberseguridad, para crear algo en la nube, Internet de las cosas, la inteligencia artificial es el dominio que más código le aporta a todos los demás. Entonces, esto desde el punto de vista de la teoría de complejidad económica, lo que tiene es, te empodera mucho. ¿Qué quiere decir? Si vos sos bueno en inteligencia artificial, lo más probable es que te sea muy fácil, como comunidad de negocios, como economía, o incluso como un equipo individual. Yo en mi startup, si somos buenos en inteligencia artificial, lo más probable es que nos va a ser relativamente fácil después ser bueno en cloud, en la nube. Y cuando el mercado lo demande, nos vamos a poder adaptar. Y esa capacidad de diversificarte, es un componente central del desarrollo económico de mediano plazo. Esto está bastante estudiado que al final el desarrollo de los países depende mucho de su capacidad de diversificación productiva. Y lo que vi entonces, esta es la tecnología que más se vincula con todas las demás dentro del mundo de software. Y ya convencerlos de que el software es importante sería otra tarea mucho más fundamental, pero está transformando todas las industrias. Entonces, creo que parto de ese axioma, si se quiere. Pero bueno, no me quiero concentrar demasiado en esto, el ego de mi propia investigación. Seba, perdón la interrupción. Te molesto simplemente porque hay una pregunta en el chat que creo que es oportuna para el momento. Perfecto. Si das una idea genérica de qué es inteligencia artificial antes de continuar con la presentación.
Sí, sí, claro. Justo ahí viene. Bueno, a ver, ahí vamos. Por lo menos ahora levanté el interés en entonces de qué me estás hablando. A ver. Muy bien. Gracias, Jero, por el segue y el caminito a la siguiente pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo creo que lo que la mayor parte de la gente con la que hablo imagina cuando les hablo de todo esto es que es algo así. Como de pronto una maquinita que puede hacer lo que sea y no es ni de cerca eso. Pero sí les quiero contar un poco las 3 visiones de lo que es la inteligencia artificial. La visión de inteligencia artificial que yo les voy a transmitir es una visión muy puntual de los avances más recientes de las últimas décadas, que son lo que yo creo y lo que mucha gente cree que le da relevancia a esta tecnología. Pues la inteligencia artificial existió hace mucho, pero esta es la última tendencia. Y les explico esto como preámbulo antes de contarles lo que es, porque es bastante relevante, pues son cosas diferentes. Al final, la inteligencia artificial es la capacidad, es una herramienta o la capacidad que tiene un agente artificial para optimizar una tarea o hacer una tarea por sí mismo. Es decir, programar un agente artificial para que haga algo u optimice algo. A nivel amplio eso no nos dice mucho, pero les voy a contar un poco sobre los 3 mundos de la inteligencia artificial y creo que va a ser un poco más claro. El primer mundo son los sistemas simbólicos, las reglas lógicas predefinidas. Si pasa X, hace Y. Entonces, esto básicamente lo que es un sistema de reglas que este es el primer desarrollo de la inteligencia artificial, los años iniciales de la disciplina. Lo que esperaban era poder desarrollar un sistema de lógicas completo del mundo y que fuera como cada vez que pasa A, vos tenés que hacer B. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, les voy a dar un ejemplo con este gatito, que es un sistema es un desarrollo, se llama Scratch, es un juego que en realidad es un lenguaje de programación. Acá lo que hicieron, esto lo programó un niño, a mí me parece espectacular esto. Acá lo que hicieron fue decir, preguntá cuántos años tenés. Esta es una programación de reglas. Es decir, yo le digo a la máquina exactamente lo que tiene que hacer. Es como un jefe que es micromanager. Si a vos te dicen que tiene menos de 16 años, vos decile, lo siento, no podés manejar. De cualquier otra manera, es decir, si te dicen que tiene más de 16 años, decile, yeah, happy driving. Ok, perfecto. Entonces, la máquina automatiza una tarea, que en este caso sería como un chatbot. Es este gatito que le va a hablar. Este es un juego que programó un niño. Este gatito, cuando le dicen, le apretan acá, el gatito dice, ¿cuántos años tenés? Y acá le dice, bueno, si es menos de 15, gatito, decile, lo siento, no puedes manejar. Si es más, decile esto. Entonces, estos son sistemas simbólicos y la ambición detrás de esta visión de la inteligencia artificial era podemos entender las lógicas con las que funciona el mundo de manera completa. Obviamente, esta resultó ser una tarea, bueno, no obviamente, hay mucha gente que incluso sigue trabajando en esto, pero es una tarea súper difícil intentar entender el mundo en toda su complejidad y programarla de manera directa. Sin embargo, esta es parte de así se hace gran parte de la programación de software hoy en día. Suponiendo que el programador puede saber exactamente qué va a pasar o cuáles son las cosas que pueden pasar y exactamente cómo tiene que responder la máquina. Entonces, esta es una de las vertientes de la inteligencia artificial y particularmente la más histórica, la inicial. Después está la robótica. La robótica lo que tiene es un foco en sistemas sensoriales, en entender el ambiente. Esto se desarrolló mucho principalmente, donde más se adoptó en la economía es en la industria automotriz. Y la idea de un robot es que también está programado de manera directa, de lo que se llama programación rígida. Yo te digo exactamente qué tenés que hacer cuando vos ves esto. Y el robot lo que se le desarrolla es un poco para interactuar en el espacio físico y el foco principal está puesto en los sistemas de retroalimentación, en el sensor. Es decir, el robot tiene que ser muy bueno en darse cuenta cuándo llegó el auto y dónde está ese auto y dónde está la parte precisa donde ese robot tiene que trabajar. Este es un algoritmo que, por cierto, voy un paso más atrás. Un algoritmo, cuando lo escuchen, no se asusten. Básicamente, un algoritmo es un sistema es una serie de pasos.
Un algoritmo, si yo tengo una rutina de levantarme, lavarme los dientes, hacer el desayuno, ese es un algoritmo. Entonces, para que no se dejen después, que no se dejen hablar en rápido en el futuro cuando lean algoritmos, no confundan con logaritmos, que es otra cosa, matemática. Este es un algoritmo. Esto es paso A, paso B, if. O sea, si pasa esto, hace esto. De otra manera, hace esto. Ese es un algoritmo. Entonces, el algoritmo puede ser complejo, puede ser sencillo. Y acá la idea, los algoritmos, tanto en los sistemas simbólicos, como en la robótica, son fijos. El algoritmo es, yo te digo exactamente qué tenés que hacer cuando percibís algo. Y tu reacción es automática, pero me ayuda para automatizar tareas físicas repetitivas. O tareas que de pronto necesitan mucha fuerza de la gente y demás. Pero acá el foco está en sensores. Esta es una segunda corriente de la inteligencia artificial, que si se quiere es la inteligencia artificial que no aprende. Y la inteligencia artificial que hace que hoy estemos hablando de esto es la que se desarrolló en los últimos años, en particular en los últimos 10 años. Y ustedes se van a sorprender, o sea, con todo el avance que se generó, los algoritmos de los últimos 10 años son los que hicieron que todo esto empiece a cambiar. Y hay algunos un poco más viejos que también ya en los últimos más o menos desde los 90. Pero básicamente el cambio que trae la inteligencia artificial moderna es que los algoritmos aprenden. Es decir, en lugar de decirle exactamente cómo hacer una tarea, el jefe micromanager, en lugar de eso es como un jefe más piola que le dice, este es tu objetivo, vos optimizalo. Encontrá la manera, encontrá el mejor camino para lograr ese objetivo. Y entonces, por ejemplo, yo en vez de decirle al algoritmo, en vez de hacer un algoritmo que diga, cada vez que la imagen tiene 4 patas o el video tiene algo con 4 patas y que ladra, es un perro, le digo, mirate estos 800 videos donde hay un perro, mirate estos 800 videos donde no hay un perro y aprende cuáles son los patrones. Aprende a identificar esos patrones. Entonces, la inteligencia artificial es esa herramienta para aprender esos patrones y aprender a desarrollar esa tarea sola. Entonces vos decís, ya no te digo exactamente cómo encontrar al perro, sino que te digo, acá hay un perro, acá no hay un perro, aprendelo vos, fíjate a ver cómo haces. Ahora, ¿cómo hace esto el algoritmo? Por cierto, Jero, avísame si hay más preguntas y si tienen preguntas, si quieren que... Sé que por ahí puede ser un poco complejo y demás, pero me van avisando, ¿eh? Yo no tengo problema y va a servir de pronto, sobre todo en la parte técnica. La idea acá entonces es, le enseño a optimizar algo y ¿cómo le enseño? Le doy una función de costo. Es decir, yo le digo al algoritmo, este es el costo que vos tenés que minimizar. Y en el caso de predicción, que es el caso más típico de la inteligencia artificial, aprender a predecir algo, esto no se asusten, pero básicamente vos le das esta función de costo, esta es una de las funciones de costo, donde vos lo que calculás es el error. Y lo voy a explicar muy básico, pero para que no se dejen hablar en rápido después cuando le digan, viste, que los algoritmos, que la optimización y no sé qué. Esto es muy fácil. Les explico muy rápidamente o muy lentamente, pero solo esta parte. El algoritmo predice un valor para cada observación de la muestra. Para cada video dice, este es un perro o no es un perro. Y este es el valor real. Entonces lo que hace es sumar, esta es la sumatoria para todos los videos, suma la diferencia entre lo que predijo y lo que en realidad era. Y obviamente si se equivocó, este valor va a ser más grande. Si se equivocó en muchos de estos videos, todo este valor va a ser más grande. Y luego sobre n es para hacer un promedio. Entonces, si se equivoca en muchos videos, el algoritmo tiene un costo muy grande y aprende que lo está haciendo mal. Entonces acá, esta justamente es la función que tenés que minimizar. Y lo bueno de esto es que vos podés conocer tu incertidumbre. Entonces, esta es otra función de costo que no voy a atravesar, pero es muy parecida, es más o menos lo mismo. Pero básicamente, vos al algoritmo le das una función de costo, le decís, mirá, así se ve cuando estás equivocado. Así podés medir cuándo te equivocás. Y el algoritmo aprende que tiene que minimizar eso. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de perro o no perro que me ayudan a minimizar ese error? Y está bueno porque es como, me quedo con la analogía del jefe piola, que te deja ser creativo y encontrar tu forma, pero no te deja toda la confianza porque después te evalúa.
se guarda 200 videos de no perros y 200 videos de perros y te los da sin que vos sepas cuáles son. Y ahí el algoritmo, en función de lo que aprendió con los datos que sí tenía, es testeado. Entonces, a ver, con lo que aprendiste, ¿qué tan bien me podés predecir esta otra base de datos que vos no conocías? Y este es básicamente el proceso interno que hace el algoritmo, que es, imagínense que estos son todos los videos que hay. Los divide en este grupo, encuentra patrones con el grupo de los blancos y se testea con el grupo de los grises. A ver qué tan bien le va. Y se mide con el error. Bueno, a ver cuánto medí. Le erré en un 70%. Bueno, mal algoritmo. Después se testea con estos y se mide con estos. Y va cambiando los tipos de datos con lo que se mide. Y así aprende el algoritmo a encontrar los patrones y a definir los parámetros de una función matemática que minimizan el error. Minimizan la función de costo que se le dio. Lo fantástico de todo esto es que en lugar de decirle al algoritmo exactamente lo que tiene que hacer, le decís cuáles son los pasos para que aprenda. Y aprender es fundamental, porque si ven esto, por ejemplo, esta es la capacidad de un algoritmo de resolver un problema de comprensión de texto. Estos son los puntos que podía tener en 100, y estos son los humanos. El gris se compara con el rojo, y en el 2018 la máquina superó al humano. Acá el amarillo se compara con el azul, y en el 2019 son dos pruebas diferentes que se armaron donde se le daba al algoritmo una serie de textos de Wikipedia y a unos humanos una serie de textos de Wikipedia. La capacidad de aprender es lo que hace que un algoritmo que empieza acá, muy por debajo de la capacidad humana, termine acá, bastante por encima. Y esto también, si ustedes lo piensan como curvas de aprendizaje, esto es lo que hace que una industria, por ejemplo, pase de ser no competitiva a ser competitiva. Este es el desarrollo tecnológico de las empresas, por ejemplo, japonesas en su momento, cuando decían a los bancos, que son muy pacientes justamente en ese país, por favor, espérennos, tenemos una curva de aprendizaje que atravesar. Y esto es justamente, por eso es tan poderoso. Enseñarle a una máquina a aprender es muy, muy poderoso porque tiene una potencial de escalarse que es fenomenal. Hacer que muchos humanos aprendan nos cuesta mucho y es muy caro, por eso todo lo que se invierte en educación. Imagínense la capacidad que te da la inteligencia artificial para que una máquina aprenda. Eso para mí es fenomenal. Entonces, hasta ahí con la visión sobre qué es la inteligencia artificial. De nuevo, si tienen preguntas, estoy abierto a seguir respondiéndolas sobre la marcha. Ahora, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Perdón, este es uno de los ejemplos. Las máquinas obviamente demostraron, bueno, no obviamente, han estado demostrando capacidad de superar al humano de varias otras maneras, reconociendo imágenes, con muchas otras cosas que es bastante fenomenal. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Esta es una clasificación que hicimos con mi equipo. Les adelanto, antes de presentársela, que no es la clasificación tradicional que uno va a encontrar en todos lados, pero yo creo que hay dos mundos, que es la gente, los tecnólogos y los no tecnólogos, que están hablando de la inteligencia artificial de manera diferente. Y nuestro objetivo acá fue decir, ¿cómo hacemos realmente para que la inteligencia, para que se entienda en toda su complejidad? Y lo terminamos desarrollando a las 2 de la mañana en un hotel de Washington, justo antes de presentarle al equipo de gobierno digital en el BID. Estas son las tres cosas que nosotros creemos cómo se puede entender que la inteligencia artificial opera. Análisis predictivo, percepción y análisis de similitud. En análisis predictivo, lo interesante es que predecir al final es intentar conocer algo que vos no podés medir directamente. Entonces, yo puedo querer predecir el futuro, como por ejemplo, si un niño va a dejar de ir a la escuela o no. Puedo querer predecir el pasado, las compras públicas del 2019. ¿Cuál habrá sido fraudulenta? ¿Cuál habrá tenido algún caso de corrupción? Es una predicción en el fondo, aunque es sobre el pasado. Yo estoy queriendo predecir cuáles van a tener corrupción para después dirigir bien a mis inspectores. Y luego el presente. Por ejemplo, ahora mismo, parte del trabajo que estoy haciendo con la startup es ayudar a gobiernos a predecir quién está infectado ahora mismo. Con la cantidad de asintomáticos y presintomáticos que tenés, justamente tenés el desafío de decir, oye, el presente yo no lo conozco, ayúdame a predecirlo, ¿verdad? Entonces, esta es una buena forma de pensar en qué puede hacer la inteligencia artificial. Luego, percepción, visión, básicamente entender cosas que hay en la imagen y demás, poder generar imágenes, audio, poder entender lo que yo les estoy diciendo ahora y poder llevarlo a un texto escrito, y luego lenguaje, entender qué les estoy diciendo. ¿Cómo podemos hacer un resumen de lo que les digo?
cómo se puede clasificar las diferentes cosas que les digo. Y luego análisis de similitud, recomendaciones, que es lo que hace Netflix cada vez que les dice, vos podrías estar viendo esto, capaz te interesa esto. Esto es fenomenal. Imagínense para el gobierno, si puede saber qué trámite va a necesitar cada persona. Eso puede ser súper poderoso para hacer un gobierno que es más, que se adelanta a la necesidad. Y clustering es una forma de explorar diferentes grupos, básicamente, de dividir a tu muestra en grupos que comparten algo y que son bien diferentes entre sí. De tiempo me parece que estamos medio cortos, ¿verdad? Entonces, quizás acelere un poquito. Avísame, Jero, confirmame. ¿Esto cierra en 18 minutos? Sí, hay margen, pero tranquilo. O sea, hay margen, manejate tranquilo. Dale, buenísimo, gracias. Análisis predictivo lo voy a pasar, pero esto es básicamente fácil de imaginar. Ustedes seguramente lo vieron muchas veces. Es básicamente ver qué va a pasar con una variable. Esto es precio, pero imagínense que fuera la inflación. Bueno, ¿cómo se va a mover? Muy sencillo. Esto puede ser regresión si es numérico, clasificación si es perro o gato, o cuánto va a crecer la inflación, un número. Bueno, nada, no es importante. Estos son muchos usos que después podemos volver si quieren. Pero perdón por este slide, por cierto, es un crimen. Predecir reincidencia, todo. Acá predecir fraude impositivo, que no debería estar en crimen y justicia. Esta me lo robé de una slide de la empresa. Educación, predecir deserción escolar, como ya lo conté. La densidad poblacional a veces es difícil de saber antes de un censo. Entonces, bueno, la podemos predecir. Estimar el flujo de vehículos, cuánto vas a demorar, cuánto vas a ganar si haces esta autopista o aquella otra autopista, cómo vas a reducir el tiempo de llegada de un lugar a otro. En salud, obviamente, todos los temas de COVID, de infecciones y demás, descubrimiento de drogas, que esto ya es más privado. Hay muchísimos usos de la predicción. Percepción, esto lo voy a pasar rápido, pero básicamente los grandes usos son clasificación de las cosas que hay en una imagen, detectar los objetos que hay en la imagen, detectar las acciones, camina o patina. Segmentación semántica, que es cómo sé que este píxel acá, corresponde a este mismo sujeto. Bueno, eso la máquina lo tiene que hacer. Y luego, estimación de profundidad, que es fundamental, por ejemplo, para un auto autónomo, para saber qué tan lejos está. Después, a la persona que estaba con fake news le va a interesar esto probablemente. Todas estas imágenes que ven acá son falsas. Son todas generadas por un algoritmo. De una manera súper interesante, esto muy rápido. Un algoritmo genera una imagen y tiene a otro algoritmo que fue entrenado para reconocer si la imagen es real o no. Entonces, el algoritmo A se entrena con el objetivo de engañar al algoritmo B. Estas se llaman redes adversariales. Son fenomenales cuando se usan bien, pero obviamente tienen un potencial grandísimo para generar contenido falso. Bueno, en gobierno, detección de puntos de interés en mapas, procesar automáticamente documentos, obviamente los temas de pasar de imagen a texto, para digitalización de texto, esto para digitalización de documentos, que puede ser interesante mientras un gobierno atraviesa el desafío de digitalizarse. Bueno, detección de acciones para seguridad, si yo veo que hay alguien golpeando a alguien. Bueno, y después vamos a ver con sonido también puedes detectar si hubo algún disparo y demás. Lenguaje lo voy a pasar rápido porque es bien intuitivo. Este es un algoritmo que aprendió a escribir un texto. Estos son los agentes conversacionales, básicamente un chatbot. Es muy sencillo. Hay muchas cosas que se puede hacer, obviamente, en atención ciudadana, ayudar a escribir cosas. Pero bueno, obviamente noticias falsas son algunos de los fines maliciosos. Spams automáticos. Bueno, ataques en redes sociales, obviamente. Cuando puedes generar mucho texto basura, bueno, tenés también potencial para molestar a otros. En gobierno sirve muchísimo, porque mucho de lo que hace el gobierno está basado en texto. Entonces, entender qué opina el público, el chatbot, procesar documentos automáticamente con temas legales, esto puede servir muchísimo. Y luego, el último área que les quiero comentar, que es una de las más avanzadas en el mundo de la inteligencia artificial, visión y recomendaciones son las más avanzadas en la ciencia ahora mismo. Y esto básicamente, a ver si lo hago, vamos a hacerlo más divertido. Básicamente, las dos grandes maneras de hacer recomendaciones son, si este pibe compró una pizza y compró una ensalada y después se compró una gaseosa, este otro compró lo mismo, bueno,
yo estoy viendo que tienen gustos similares, salvo por esto. Entonces le recomiendo la coca. Este es uno de los usos que al final es muy, muy intuitivo. La otra manera es, si yo compro esta cerveza, Homero compra esta cerveza, y nosotros vemos que esta cerveza es similar a esta remera por algún motivo, le recomiendo también la remera. Entonces, la verdad que este es un campo súper intuitivo y que se está desarrollando muy rápido. Y clustering, que ya les comentaba antes, de cómo puede uno encontrar subgrupos. Sirve mucho en el marketing, por ejemplo. Con ciudadanos también podrías hacerlo. ¿Qué subgrupos tengo en relación a problemas de violencia? Y entonces, ¿qué mensajes le tengo que dar a cada subgrupo en función de los similares o diferentes que son entre sí? Esto sirve mucho más para temas de comunicación. Bueno, ¿cómo se puede usar? Recomendar trámites relevantes a una persona, mejorar servicios en línea, clusterizar a la población, ponerlas en grupos para darles mensajes que les incentiven a hacer un cambio de comportamiento y demás. Paso al último tema, que es gran parte de mi investigación en la tesis en Harvard. ¿Cómo desarrollamos ecosistemas de esto? ¿Cómo hacemos, si ahora ustedes se han vuelto y dicen, ok, quiero tener una sociedad que puede hacer todo esto, que puede aprovechar todas estas ventajas, que puede generar la productividad, que puede generar la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos? Lo que hice como parte de mi tesis fue encuestar a gran parte de las iniciativas de inteligencia artificial de América Latina que son funcionales. Es decir, las que de verdad están produciendo algo, logrando vender algo, logrando aplicar algo en el gobierno y demás. Y les dije, ok, de todos los problemas que vos tenés, ¿cuáles son tus problemas más grandes? ¿Qué es lo que más te complica? ¿Qué es lo que hace que vos no estés vendiendo el doble de lo que estás vendiendo o que vos no estés desarrollando el doble de lo que estás desarrollando? Y estos son los dos grandes grupos. Datos, el acceso al dato. Este es uno de los grandes insumos de la inteligencia artificial, porque obviamente el algoritmo, ¿cómo se entrena? Yo les comentaba que se entrena con esos 800 videos que tienen el perrito y los 800 videos que no lo tienen. Sin eso el algoritmo no puede aprender. El algoritmo necesita ese dato para desarrollarse. Y luego el talento. El talento técnico salió como segunda, me parece que esto es para América Latina. Si mal no recuerdo, en Argentina estaba dado vuelta. Talento primero y datos segundo, si mal no recuerdo. Y luego hay un montón de cosas, como la poca conciencia sobre inteligencia artificial en la economía, los posibles clientes, financiamiento, un tema un poco típico, la demanda en la economía o el gobierno, que está asociado al bajo conocimiento. No tanta importancia de conectividad o regulaciones, parece que no está afectando tanto. Y luego infraestructura es lo más fácil, sobre todo en tiempos de la nube, podés ir escalando por demanda. Yo, si tengo un proyecto muy grande de hoy a la semana que viene, en 3 días tengo más espacio de la nube y listo. Si el mercado da, si a mí me da para pagarlo, fenómeno. Datos, ¿cómo estamos? En preparación de datos abiertos estamos bastante bien, no estamos muy mal en relación al mundo. En implementación, bueno, y en impacto, es decir, estamos generando esto desde el punto de vista de datos abiertos. Después está todo el mundo de los datos de las empresas, que es otro tema. Pero en los datos abiertos estamos generando datos que en gran medida sirven para la transparencia y la rendición de cuentas. Bastante menos para la efectividad de gobierno, menos para la economía. Es decir, yo estoy produciendo el dato para que la ONG o la Fiscalía y demás, para que vayan a investigar a ver si mis contratos están bien, si mi presupuesto está bien, para que vayan a hacer todo ese tipo de investigación. No estoy produciendo tanto dato para que la próxima startup de lo que sea, de transporte, de inteligencia artificial, surja en Argentina. Ese es potencialmente un problema. Perdón, esto es América Latina. En Argentina, las tendencias suelen ser generales. Después, si quieren, les comento un poco mejor cómo es. Me parece que en Argentina este supera a este. Talento. El otro componente, ¿se acuerdan este segundo componente más importante? Esto es lo que están haciendo las iniciativas de IA. Contratan talento cuantitativo no especializado en IA y los capacitan. ¿Por qué? Porque la gente no está aprendiendo sobre inteligencia artificial. Es decir, tenemos un problema de oferta de programas de capacitación. Lo que hace la mayor parte de las empresas por lejos es contratarlos y capacitarlas. Por eso Globant, por eso Mercado Libre tienen sus propios sistemas sus propios programas de capacitación. Por eso surge Digital House y le va tan bien, a Cámica.
Esto estoy por terminar. Este es el índice de habilidades de Coursera. Y acá tenemos los grandes ejes que son clave para la inteligencia artificial o para la ciencia de datos en general. La inteligencia artificial es parte del mundo de la ciencia de datos y es la parte más relevante. Entonces, estamos muy bien en todo salvo matemática. Si ustedes ven el índice que tiene el Foro Económico Mundial, el peor indicador que tiene América Latina, de todos los 130 y algo de indicadores, es la calidad de la educación en matemática y ciencias. Es tremendo, es en lo que peor nos va. Y se refleja en este índice de capacidades que nos da Coursera. Coursera, la plataforma de cursos online, ¿no? Ahora, yo lo que encontré en mi tesis es que nos va bastante bien en términos de calidad. Tenemos muy buen talento, pero tenemos, salvo por los temas en matemática, pero tenemos muy poca capacidad de escalar. ¿Por qué? Pues la gente que tenemos técnica es muy buena, pero son muy pocos los que estudian cosas técnicas. Y perdón que acá el diseño ya se empieza a arruinar porque empecé ya a hacerlo más apurado, pero miren lo que son los graduados en ciencias sociales. ¿Lo ven acá? Y todavía esta humanidad es acá, ¿eh? Esto es América Latina y Argentina es igualito. Se los puedo presentar, lo tengo en mi tesis. Y esto es maestría y doctorado. Esto es grado y maestría y doctorado. En fin. Tenemos un sesgo muy, muy grande hacia las ciencias sociales. Y por eso yo creo que parte de la oportunidad de los próximos años es generar esa capacidad para los cientistas sociales de transformarse en 1 o 2 años, aprender la ciencia de datos que tienen que aprender para poder hacer por lo menos las tareas más básicas de gestión de datos. Y esto es desde el punto de vista de género. Tenemos un problema enorme y eso que Argentina es esto es América Latina. Argentina le va un poco mejor, pero no tanto mejor. Y Argentina es uno de los mejores del mundo, lo estaba viendo hace muy poquito en el índice de inteligencia artificial de Stanford. Estos son los hombres y estas son las mujeres. Chief Information Officer, es decir, la persona que gestiona los datos, la información, CEO y los programadores. Es muy fuerte para mí esto, este contraste, y esto llama a hacer un trabajo enorme, enorme, enorme de diagnóstico, no de trabajo directo. Hay que ver por qué las mujeres no están metidas en este campo, si es un tema cultural, si es un tema que le faltan modelos a seguir, si es un tema que faltan recursos. No sé qué es y no conozco investigación que sepa realmente por qué en el campo de la ciencia de datos en particular no están las mujeres. Y yo creo que para hacer una política responsable hace falta diagnosticar mucho mejor cuál es la necesidad concreta, en qué estamos fallando. Y por último, rápidamente, en realidad este es el punto más importante, pero la gente cuando habla de inteligencia artificial, sobre todo cuando no es parte del mundo que la desarrolla, piensa que el único riesgo son los sesgos. Y los sesgos son uno de los riesgos, y son uno de los riesgos más corregibles en el fondo, y más medibles. El sesgo es una cosa que los humanos también tenemos, y es mucho más difícil de medir, y mucho más difícil de ver. Al algoritmo por lo menos lo podés auditar, y podés ver con quién estás teniendo más falsos positivos, más falsos negativos. Si yo mando preso o no le doy fianza a un negro y sí se la doy a un blanco, para nombrar un caso típico de Estados Unidos, al algoritmo le podés ver, ¿te equivocás más con los negros o te equivocás más con los blancos o con cuál? ¿Cómo cambia tu tasa de error? Con el humano lo podés ver y quizás le podés ayudar al humano a verlo diferente, pero no podés escalar esa corrección. Tenés que hacer un trabajo cultural enorme. Y no digo que no valga la pena hacerlo, digo que ojo cuando hablamos de los sesgos de los algoritmos, porque los humanos también tenemos muchos sesgos que son muy difíciles de gestionar, potencialmente más difíciles que los algoritmos. Y el otro gran mensaje sobre los riesgos es que no es el único tipo de riesgo. Los sesgos son unos, y esto, perdón, otra vez, esta slide es un crimen, pero la hice un poco en apuros. La discriminación es uno de los sesgos, ¿verdad? Que en el fondo se puede gestionar viendo los niveles de error. Pero después tenés cosas como un algoritmo que funciona bien, pero que lo usamos para fines malos. Como por ejemplo un arma autónoma. El arma es probable que funcione bien, que no tenga sesgo, pero igual no la queremos, ¿no? O un algoritmo que no tiene sesgo, pero que funciona mal. Ese algoritmo, ese auto automático de Uber que chocó a esta persona, que no fue la única empresa, por cierto, en tener un auto automático que chocó a una persona, es un algoritmo que no está sesgado, pero funciona mal y necesitamos poder controlarlo, poder tener un control de calidad antes de que salga al mercado. Y lo último, el factor humano.
un algoritmo que se hace para una cosa, pero se implementa sin conocer muy bien para qué se hizo y en qué es bueno y en qué es malo. O no se conoce el impacto potencial. Entonces, cuando Facebook hace un algoritmo para mostrarte posts que van a maximizar tus clics, quizás Facebook no se da cuenta que lo que está generando es una burbuja ideológica. Entonces, hace bien lo que tiene que hacer. Este tipo de sesgos, de riesgos, son los que hacen muy bien lo que tiene que hacer el algoritmo. Perdón, disculpen. Estos son los que hace bien el algoritmo. El tema es, puede ser poco ético o puede ser usado de una manera que en la implementación fallaste. Estos son los que falla el algoritmo porque tiene sesgo o porque te funciona mal para todo el mundo. Y el punto clave con el que quiero cerrar es, cada uno de estos sesgos de estos riesgos son importantes y se tienen que trabajar de manera proactiva desde el Estado y de manera diferenciada. Solamente con decir la inteligencia artificial puede tener riesgos no alcanza. La electricidad puede matar gente, es verdad, pero tenemos protocolos, tenemos sistemas para gestionar, tenemos especialistas en la mitigación de esos riesgos, ¿verdad? De la misma manera, hay que volverse experto en esto y no rechazar la tecnología o decir, este es el único sesgo que puede tener y a cualquier algoritmo decirle lo mismo, ¿no? Bueno, hasta ahí es la presentación. Muchas gracias, quedó súper abierto a las preguntas que haya ahora y a dialogar en cualquier momento que quieran. A mí este tema me fascina y estoy feliz de tener esta charla con quien sea. Gracias. Seba, muchas gracias a vos, excelente. Tomo brevemente la palabra yo hasta que quieran participar los otros chicos. Por supuesto, Lucas, Leandro, quien quiera. Acá hay algunas preguntas. Como vos te imaginarás, Seba, nuestro interés generalmente a nivel grupal tiene más que nada que ver con la posibilidad de implementación pública de este tipo de tecnologías. Pero bueno, vamos primero a la pregunta de Maxi, porque después hay varias de Lucas Zapata vinculadas a lo público, así que primero vamos a la de Maxi, Maxi Macedo, que fue quien habló de fake news la semana pasada y es conocedor del tema, así que... Buenísimo. Está como Jorge Suspenso de Capusotto, porque dijo, quiero hacer una pregunta, pero no la hace todavía. Ahora la hago. Ahí ¿te escuchas el micrófono? Maxi, sí. hacela. Seba, ¿me escuchás? Sí, un gusto. Bueno, muy buena la charla, excelente, realmente bárbara. Y aparte también buena porque hablaste bien concreto, desde todos los lados de que tiene la inteligencia artificial. Eso está bueno porque alrededor de inteligencia artificial hay muchísimo humo y creo que fuiste muy concreto y la agarraste de todos los lugares y me encantó la charla. Respecto, te voy a tirar una bomba bastante copada, tipo Cambridge Analytica. ¿Y qué puede hacer desde la política, de la sociedad, para tratar de regular un poco la ética de los tecnólogos y de los algoritmos, cuando vos tenés la capacidad de decir, tengo 100 personas que votaron al partido A, 100 personas que votaron al partido B, analizame estos datos y decime quién va a votar a tal partido y cómo lo puedo manipular? Porque hoy, técnicamente, tendrías esa capacidad. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Y aparte, si sabemos que esa tecnología la puede desarrollar una empresa privada y la puede vender y no la puede hacer pública, ¿cómo lo controlaríamos como sociedad? Buenísima pregunta. Me encanta, y me encanta cómo lo planteaste, porque justo alineado con uno de los riesgos que yo mencionaba. Jero, perdón, voy respondiendo una a una, ¿verdad? Sí, estaba hablando con el micrófono apagado, pero sí. Genial. Buenísima. Ahí nosotros lo que estamos haciendo, y te voy a compartir luego la publicación del BID, que la idea es generar un manual de gestión de riesgos bien concreta. Es decir, exactamente qué podemos hacer desde el gobierno, además de preocuparnos, de hacer el shaming, la culpa así de hablar de Cambridge Analytica y decirles eso está mal y demás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que una de las cosas es educación en temas éticos. Eso es fundamental para los programadores, desarrollar una cultura que genere, es decir, la práctica profesional, y que genere una buena cultura de práctica profesional. Ese por el lado más naive, digamos, más inocente. Y por el otro lado, tener sistemas de auditorías.
Yo creo que es hora de que, de la misma forma que controlamos antes de que un medicamento salga al mercado, tenemos que controlar a los algoritmos. Y la gente que piensa que que eso va a frenar demasiado la industria, yo te lo digo estando en esa industria, ¿eh? Y al final, pero yo creo que también está en mi interés eso. Porque yo me aseguro de yo no meterme en un lío a mediano plazo, saber que hubo un proceso que me lo facilitó. Y además yo necesito que la gente pueda confiar en esto. Porque si no, en el mediano plazo no voy a crecer como industria. Voy a ser una industria oscura. Y hoy mismo esta industria es oscura. Entonces, la industria se está autorregulando. Para responder directamente a tu pregunta, yo creo que hace falta tener mecanismos de auditorías, por lo menos auditorías, esa es una de las herramientas, y si no, obligatoriedad de control antes de salir al mercado. Y podrías tenerlo en diferentes sectores, por ejemplo, ¿no? En alguno, antes de aplicarlo en el Estado, tenés un sistema de controles. Antes de aplicarlo en medicina, tenés un sistema de controles. Y así, ¿no? Previos. Y con todo lo demás, hacemos auditorías aleatorias, donde vos me tenés que contar qué datos tenés, qué tan representativo sos, cuál es tu objetivo, a ver si tu objetivo es ético o no es ético, si es legal o no es legal, y luego la micro de cómo estás gestionando tus errores. Si vos estás usando como variable predictiva a la raza, es probable que sea ilegal usar esa variable. Entonces, para no extenderme demasiado, procesos de aprobación pre-lanzamiento al mercado y auditorías. Y para eso necesitamos procesos, porque la gente no va a crecer esta industria que es tan productiva y tan útil de muchas maneras, no va a crecer si no logramos tener la confianza de la gente. Entonces el Estado tiene que volver mejor en regular esto. Y eso va a ayudar a todos. Seba, tomo mi disculpa, pero una pregunta personal por el interés y tomando continuidad de lo que hizo Maxi. Después continuamos con las preguntas. Hay un movimiento en general que tiene unos principios rectores de Naciones Unidas que está vinculado con empresas y derechos humanos. Está vinculado a las violaciones clásicas de derechos humanos de empresas, vinculadas a laborales, a la perspectiva de género. El tema es que esta cuestión de la inteligencia artificial, por lo que vos mencionás y sobre todo por el nivel de desarrollo en los países centrales que tiene y la diferencia con los países denominados periféricos, ¿cómo se puede lograr? O mejor dicho, no te hago una pregunta porque creo que el mundo no la puede responder, con lo cual no te voy a poner en esa situación. Pero si tenés algún conocimiento de que esté gestionándose alguna autoridad a nivel global, o por lo menos mecanismos globales, porque de otra manera es imposible que un Estado, por ejemplo, de Latinoamérica, pueda controlar una empresa de Estados Unidos o de China que maneja esta tecnología. A mí me parece, Jero, que traes un tema como fundamental de gobernanza global que no solo aplica a los algoritmos. De hecho, me recuerdo un montón de charlas que hemos tenido con Facu sobre los desafíos de la gobernanza global. O sea, creo que el mundo necesita un nuevo Bretton Woods para empezar. Porque este es uno de los temas. Después hay otros temas como medio ambiente. Necesitamos un FMI del medio ambiente, ¿verdad? Alguien que ponga incentivos de verdad. Y lo mismo con gestión de la economía de los datos, que está tan globalizada. Que vos, tus datos van a un servidor en Virginia, en el estado de Virginia, en la nube de Amazon ¿viste? Es toda una locura. Creo que hay un gap enorme, hay una brecha muy grande. Ahora mismo lo que está sucediendo es, por ejemplo, la GDPR, la regulación de protección de datos, Regulación General de Protección de Datos de Europa, hizo que muchas empresas hayan tenido que adaptarse porque si no quedaban afuera del mercado europeo o tenían multas enormes con el mercado europeo. Y GDPR fue ambiciosa, pero tiene un montón de problemas también. GDPR, por ejemplo, lo que logró fue la explicabilidad de los algoritmos. Es decir, si yo estoy sujeto a una decisión algorítmica, yo tengo derecho a preguntarle a la empresa por qué el algoritmo dio positivo o dio negativo en el crédito que yo recibo, por ejemplo. Y eso es espectacular, pero ahora mismo, para circular de nuevo a tu pregunta, la respuesta es no hay de verdad una institución de gobernanza global sobre la ética de los algoritmos o el control de calidad de los algoritmos. Muy bien. Bueno, para cerrar nada más, es un espacio de colaboración latinoamericana fundamental, me parece. Porque ese mercado se tiene que... No tenemos el espacio. Si Argentina, viste, se pone complicado, se van a ir a Brasil, se van a ir a Chile. Pero por lo menos América Latina, si no Iberoamérica, que hay todo un mercado de hispanohablante y demás,
yo creo que ahí hay que trabajarlo mucho. Gracias, eso, hasta ahí. Buenísimo. No sé, hasta que haya alguna otra pregunta. Hay una pregunta de Charlie Mirazú, que es muy interesado en el tema y trabaja en la justicia, con lo cual también hay un excelente panorama para implementar estas cuestiones. Pero él puntualmente pregunta ¿qué recomendás si alguien quiere comenzar a aprender sobre inteligencia artificial? Calculá que acá somos todos, haciendo honor a Latinoamérica, la mayoría formados en ciencias sociales, salvo Maxi Macedo y algún otro que se me escape. Pero en ese marco, ¿qué recomendás vos para aproximarse a la temática? Uy, qué pregunta, ¿eh? Ojo, yo estudié ciencias políticas, nada más que fui fan de la estadística desde el principio y cuando me di cuenta de lo que era el machine learning dije, fue espectacular, quiero eso, y me puse a aprender y aprender y aprender. Y ahora programo redes neuronales, entonces se puede, digamos, se puede. A ver, déjenme, hagamos esto. Yo voy a hacer la tarea, voy a buscar recursos y les voy a mandar. Mejor, porque hay cursos online y demás, pero hay que encontrar ese punto justo donde no estás aprendiendo a programar, pero estás aprendiendo la máquina que hay detrás y sobre todo qué preguntas tenés que hacer cuando estás interactuando con esto. Y un poco de automarketing, pero creo que es el objetivo, es en lo que trabajé el último año. Vamos a sacar una guía justamente para gente de gobierno en inteligencia artificial. Y eso es exactamente esto, es qué preguntas tenés que hacerte cuando estás lidiando con alguien que te va a hacer un sistema de inteligencia artificial. Excelente, Seba. Eso te lo recomiendo. Cuando saques esos puntos, envíalos. Sí, lo mando. Bueno, y hay dos preguntas más, también de interés personal, pido disculpas, pero bueno, si alguien tiene que intervenir sin problemas. Una que es mucho más concreta y a lo mejor también es para tarea, y otra que es un poquito más amplia. La que es más concreta es si conoces experiencias exitosas en que la inteligencia artificial se haya utilizado en gobiernos locales para mejorar los procesos de urbanización o de cuestiones vinculadas a la movilidad urbana. Buenísima pregunta. Movilidad justo es un espacio que creció mucho por el punto de vista de la cantidad de datos que genera su ubicación, ¿verdad? ¿Quieres mutearte, Jero? Eso, gracias. Yo trabajé un tiempito para el Chief Data Officer de Río. Hay dos formas de encarar esta pregunta que vos me haces. Una, cómo tenés que organizarte institucionalmente, y la otra, qué podés hacer. Desde el punto de vista de qué podés hacer muchas cosas, como por ejemplo, predecir el impacto potencial de una intervención. Si yo extiendo la línea de metro, ¿cuántas horas de tiempo de vida gana mi gente? Y entonces, por ejemplo, si calculás rápidamente cuánto ganan por la hora de trabajo esas personas, podés saber cuál es el retorno social a la inversión. Esa es una de las cosas que hizo la persona para la que trabajé en Río de Janeiro. Y es muy buena, porque vos decís, ¿cuándo se va a pagar esta autopista? Se paga en 8 meses por el tiempo que ganó la gente. O, por ejemplo, ¿conviene esta autopista o conviene aquella? No, conviene aquella, mirá. Te conviene extender el metro en lugar de hacer aquello. O predecir la demanda de estaciones de bicicleta. Todo lo que sea, Jero, predecir cosas que van a definir una decisión tuya, donde vos tengas que optimizar una decisión, elegir si vale la pena o no vale la pena la inversión, comparar entre alternativas de inversión. Toda esa predicción es un ejercicio que puede hacer la inteligencia artificial. Y el otro tema es el cómo. Yo creo que las ciudades tienen que empezar a desarrollar Chief Data Officers, son los oficiales de datos que hacen el tema de la gobernanza de los datos, de decir, hacer que los datos puedan ser interoperables, integrables entre las distintas secretarías, y luego tener algún equipito que dé apoyo en análisis concretos. Y eso a mí me parece el paso a seguir desde ya, porque es la base para que después las ciudades crezcan en analítica, que puedan ser más inteligentes. Y sobre eso también tengo algún trabajo hecho y podemos hablar horas, porque me parece fascinante ese tema. Bueno, Seba, bárbaro. Aprovechamos entonces para comprometerte a una segunda charla sobre temas. Nosotros vamos a tomar apuntes de todo lo que dijiste y vamos a te vamos a proponer, por supuesto, no hacerte trabajar en demasía, pero te vamos a comprometer a algún tema que sea familiar a vos y que esté más aproximado a la cuestión pública, que es la que nos interesa a nosotros. Me encanta. Bueno,
Hay mucho uso también para compartir de ahí buenas prácticas y todo. Sí. Genial. Tengo en primer lugar una amenaza pública. A ver. Que Charlie dice que ya te encontró en Facebook, con lo cual, si no mandas el material... Jodido, sí. Shaming, hay un público, sí. Gracias. Bueno, tengo una consulta de Marcelo Temperini, que también es un profesional muy conocido, es abogado, y se dedica acá junto con Maxi, que es el que hizo las preguntas recién, a cuestiones de seguridad informática. Sí. Dice Marcelo, en relación a la aplicación del derecho de los datos personales, como ahí, no sé qué significa la sigla por ignorancia, pero es GDPR. La regulación europea a la que hice alusión antes. Perfecto. Sobre el tratamiento automatizado para perfilación, pregunto, ¿cómo hacemos para saber que el algoritmo que muestra la empresa es el que realmente utilizan y no el que ellos quieren que nosotros veamos? Porque los sistemas de auditoría, como podría ser la que hacen consultoras como KPMG a los casinos u otros tantos ejemplos, también terminan burocratizando algo que no me garantiza más transparencia para el usuario. Y ese es el ya, viste, cómo en algún momento es difícil ganarle a la cuestión, pero vos por lo menos lo que podrías hacer es, uno cuando programa, lo que tiene, es una muy buena pregunta, como en la micro de cómo lo controlás. Cuando uno programa tiene varios repositorios, un repositorio de desarrollo, un repositorio de producción, y el repositorio de producción es el que está operando todo el tiempo y uno puede controlar si ese es el algoritmo que está operando. Yo no puedo controlar si después de que, ¿viste? Después de que se va el inspector cambian el algoritmo, pero sería muy raro, porque es tan complejo, sería un poco raro y difícil y relativamente difícil de hacer. Es decir, sería una trama fraudulenta que, como en cualquier industria, de pronto es difícil de encontrar. Pero como si vos me decís, ¿cuáles son tus papeles? Y yo tengo papeles falsos. Es un poco parecido. Pero en general yo creo que es una cuestión más marginal esa. Creo que ahora mismo estamos tan desnudos frente a la cuestión que se puede avanzar mucho con alguna auditoría. Por lo menos de manera preventiva, ¿no? Preemptive, como para que se adelante la gente a lo que va a pasar. Bien. Seba, y como tenés formación en ciencia política, sé que no te voy a poner un aprieto, pero hace un tiempo un conocido constitucionalista estadounidense, Sunstein, publicó un libro que se llama casualmente Un pequeño empujón, que tiene que ver con lo que vos decías de los nudges. Los nudges, sí. Exactamente. Bueno, el tema que tiene, o sea, las críticas se vinculaban con la libertad de las personas. Sí. Entonces, desde esa perspectiva te consulto, ¿cuáles son los riesgos más importantes que vos ves de la implementación de la inteligencia artificial, sobre todo por el mercado, en relación a la libertad personal? Y lo mismo lo traslada a la cuestión del Estado, porque si el Estado puede producir incluso información respecto de posibles reincidencias en materia de delitos, si hay análisis respecto de esta cuestión del equilibrio entre toda esa masa de información y la libertad individual, o la libertad de la persona. Está buenísima la pregunta. Yo, salvo los trabajos de Cass Sunstein y sus amigos, no conozco gente que lo esté encarando de manera sistemática a hasta dónde es paternalismo, o hasta dónde el paternalismo está justificado y hasta dónde no, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar, primero hay mucho de la inteligencia artificial que no es para influenciar el comportamiento. Como predecir cuál es el impacto de esta autopista es como, no, en principio no tiene nada. Pero, claro, si yo creo que te pongo esto acá o esto allá y testeo, hay mucho que podés hacer de cambio de comportamiento que tampoco es de inteligencia artificial. Por ejemplo, te pongo el botón verde o el botón azul en la campaña de Obama del 2008. Y bueno, veamos, ponemos este, testeás A y B y funciona o no funciona, a ver qué funciona mejor para incentivarte. Es decir, no son cosas nuevas el tema de intentar manipular el comportamiento de la gente. El problema es que ahora serían cosas especialmente efectivas. Es decir, son herramientas que son mucho más capaces que antes. Lamentablemente no tengo una respuesta sobre eso. Por lo menos me gustaría que hubiera transparencia, digamos, sobre qué se está haciendo y sobre la psychometrics, digamos, la métrica psicológica. Cuando me dicen, cuando predicen qué comunicarme en función del perfil que tengo,
Me encantaría yo, por ejemplo, saber cuándo está pasando eso y cuándo no, yo como ciudadano. Y me encantaría, por ejemplo, que los niños no fueran sujetos a eso, o que los adultos mayores no fueran sujetos a eso, y tener una especie de posibilidad de opt-out de la decisión algorítmica. Es decir, una posibilidad de salida. Pero todo eso lo conseguís con transparencia y con capacidad estatal para observar, para hacer seguimiento de lo que está pasando y auditorías. Seba, viene muy bien lo que comentaste lo último porque lo enganchamos con la pregunta que hizo Lucas Zapata, que la había hecho hoy al principio, y tiene que ver con la vinculación de estos temas, sobre todo para la implementación por parte de los gobiernos, las administraciones públicas, con la cuestión de gobierno abierto, innovación pública y, en segundo lugar, con la formación de recursos humanos por parte de los distintos ámbitos estatales. Fundamental. Yo en lo que les voy a mandar y que podemos cubrir en la charla sobre adopción en gobierno, hay dos temas, dos grandes desafíos. Gobernanza de los datos, generar la integración, que estén los datos suficientes y demás, que estén en los formatos correctos, y talento para desarrollar, talento para controlar que una compra pública sea buena, que sea un producto de calidad, que sea un producto que es bien mantenido y demás, y para mitigar los riesgos. Mitigar riesgos algorítmicos requiere de talento especializado y muy bueno, y por eso tenemos que ser mejores en hacer eso. Yo, si tuviera que hacer una estrategia para un gobierno, empezaría con 2 esfuerzos, o con 3 esfuerzos paralelos, si se quiere. Un equipo de arquitectura de datos, un equipo de análisis pequeños, de lo que se dice en inglés el low hanging fruit, como eso que podés conseguir con inversiones pequeñas de analítica, y luego un equipo de capacitación a lo largo del Estado de, por ejemplo, estos riesgos que yo les comentaba. ¿Qué puede salir mal con un algoritmo? ¿Qué puede salir bien? ¿Cómo lo puedes controlar y demás? Y empezar a generar capacidad transversal. Pero no sin antes, son esfuerzos paralelos. Habilitar los datos, habilitar esa técnica algorítmica y habilitar la conciencia o generar conciencia sobre la analítica. Y sobre sus riesgos. Muy bien. Seba, para no abusar de tu tiempo y porque sé que ahora vas a dar una charla en la Universidad de Buenos Aires en un ratito, vamos a un momento liberado, va a dar unas palabras finales Florencia, que es colega tuya, Florencia Pinati. Así que bueno, por mi parte, Seba, agradecerte muchísimo. Interesantísimo el tema. La verdad que nos dejás con un montón de preguntas y dudas, que calculo que es lo más lindo para vos cuando hablas de estos temas. Y bueno, felicitaciones a tu mamá también, que está muy contenta mirando la... Muy bien, gracias mami por estar. Bueno, excelente todo. Así que bueno, le damos pie a Floppy y te mando un abrazo grande y bueno, después hablaremos, Seba. Gracias, Jero, y gracias, Facu, por la invitación, y gracias por moderar, que lo hiciste muy bien. Bueno, yo para cerrar un poco esta charla que la verdad estuvo muy interesante, agradecerte, por supuesto, aunque, bueno, Jero ya lo hizo por todos nosotros. La verdad que bueno, que son temas súper interesantes y que cada vez nos invitan a conocer un poquito más. Simplemente recordar que las rondas de encuentro son rondas abiertas en las que esperamos que quienes quieran participar simplemente se comuniquen con nosotros. Como ya lo hemos visto, hemos hablado de un montón de temas, de diversos temas de la ciudad, sobre todo porque, bueno, el Grupo Encuentro piensa y hace ciudad, es la idea. Y bueno, como una premisa fundamental, nos interesa mucho la diversidad de voces y de miradas que hay en la ciudad, entonces por eso mismo queremos que quienes quieran compartir con nosotros y con todas las personas que participan de la ronda, ya sea algún trabajo, algún estudio, algún análisis que hayan hecho, tanto como estudiantes como profesionales, que nos escriban mediante nuestras redes, que se contacten, que nosotros estamos dispuestos a generar estos espacios para entre todos encontrarnos y escucharnos y aprender. Nos encontramos en todas las redes sociales como Encuentro SF, y esta charla, como las anteriores, es grabada y después
la compartimos también en nuestras redes. Así que hay varias personas que fueron avisando que se tenían que ir por alguna razón y demás, saber y dejar la tranquilidad de que esto está grabado. Así que agradecerte nuevamente, muy interesante. Ojalá que haya una segunda y bueno, más relacionado también con el gobierno, que por ahí es algo que nos gusta mucho. Así que bueno, gracias a vos y a todos los que participaron de esta nueva ronda de encuentro.